Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. En este episodio de Horizontes Educativos hablaremos sobre modelos de intervención y prácticas basadas en la evidencia científica en autismo. Yo soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant, dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Os damos la bienvenida a todos, a todas, y os presentamos a Jairo Rodríguez Medina, que es la persona que va a hablar con nosotros hoy sobre este tema que yo estoy esperando con muchas ganas que empiece a detallar. Hola Jairo, ¿cómo estás? Hola Montse, muchas gracias por invitarme a este podcast. Encantado de estar aquí con todos vosotros y es un placer compartir con todos vosotros este trabajo sobre investigación y buenas prácticas en autismo. Recuérdanos un poquito quién eres para que te conozcan todos nuestros oyentes. Pues como has dicho, soy Jairo Rodríguez Medina, soy profesor de métodos de investigación y atención a la diversidad en la Universidad de Valladolid y llevo trabajando en torno a unos 15 años en temas relacionados con la intervención escolar en autismo. Para empezar, ¿qué es esto de las prácticas basadas en la evidencia? Bueno, la idea básica es que los programas de intervención educativa para niños y adultos con autismo deben basarse en pruebas científicas de su eficacia. Es decir, deben haber demostrado que funcionan. Este movimiento de la práctica basada en la evidencia comenzó en medicina en torno a los años 90, aunque probablemente tiene sus raíces en los años 70, cuando se comenzaron a realizar revisiones sistemáticas de la literatura científica con el fin de identificar y comunicar prácticas basadas en la ciencia. En el fondo se trata de identificar, a través de la literatura científica, qué modelos de intervención son más eficaces y disponen de mayores evidencias, con la finalidad de seleccionar el tratamiento o el modelo de intervención más adecuado. Claro, perfecto. Además de esto, aunque los resultados de la investigación son importantes, no son el único factor a tener en cuenta a la hora de poner en marcha una intervención basada en la evidencia, puesto que requiere también contemplar otros factores como la experiencia, el criterio profesional, la adecuación de la práctica al contexto o los valores y las preferencias de las familias, incluidos obviamente también las personas con autismo. Claro. Por tanto, por resumir, las prácticas basadas en la evidencia o la práctica basada en la evidencia es un término que se usa para describir el proceso de usar los resultados de investigación de alta calidad para informar la práctica, teniendo en cuenta al mismo tiempo la experiencia y los conocimientos prácticos y las características, la cultura y las preferencias individuales de los participantes. Para identificar estas prácticas debemos conocer la evidencia empírica con respecto a la eficacia y efectividad de los tratamientos y los procedimientos para determinar si existe suficiente evidencia empírica para clasificarlos como tales. Por lo tanto, es encontrar el mejor método porque está probado científicamente y que seguramente pues podrá servirnos. Además, básicamente es eso, encontrar el mejor modelo de intervención que mejor se adapte también a las circunstancias y al contexto de los participantes con los que lo vamos a aplicar. ¿Y qué tipo de prácticas basadas en la evidencia podemos encontrar que sean específicas para autismo? Vale, en general en la literatura encontramos dos grandes grupos. Por un lado, modelos de intervención generales, integrales, globales o comprensivos, como los queramos llamar, que son básicamente programas. Y por otra parte, prácticas de intervención focalizadas. En lo que se refiere a los primeros, los modelos o programas de intervención globales o comprensivos, podemos decir que son un conjunto de prácticas diseñadas para lograr un amplio aprendizaje o el desarrollo de algunas de las dificultades centrales en el autismo. Por ejemplo, la comunicación y las relaciones sociales o los comportamientos restrictivos y repetitivos. ¿Vale? Podemos identificar en torno a unos 30 modelos o programas de intervención globales de este tipo. Podemos citar algunos, por ejemplo, el programa PEERS de entrenamiento en habilidades sociales de la Universidad de California, o el programa TEACH, el programa LEAP. Como ves, todos tienen algunos nombres porque son programas que están registrados, que tienen sus manuales, y son programas amplios, digamos. Y por otra parte nos encontramos también las
prácticas de intervención focalizadas. Digamos que en este caso están diseñadas para abordar una habilidad muy concreta, un objetivo muy concreto, específico, frente a los programas de intervención que hablábamos antes, que son mucho más globales. Vale. Para que te hagas una idea, por ejemplo, frente a desarrollar habilidades sociales para la interacción con los iguales, por ejemplo, en el programa Peers, que es un objetivo muy, muy amplio y a largo plazo, las prácticas de intervención se basan en objetivos mucho más específicos. Por ejemplo, aprender a saludar a los compañeros al entrar en clase. Fíjate, fíjate la diferencia, sobre todo en la especificidad, ¿no? Sí, que es como mucho más práctico, va mucho más al grano. Mucho más concreto, mucho más limitada en el tiempo, durante un periodo de tiempo mucho más breve, que los programas de intervención que suelen darse a lo largo de un curso o varios cursos. Y entonces, ¿qué programa de intervención integral elegir? Porque, claro, nos has explicado que hay varios. ¿Y cómo hacerlo? Sí, la investigación actual indica que el mejor enfoque para mejorar el desarrollo de los niños con autismo es proporcionar una intervención que cumpla varios criterios. Por eso, a la hora de elegir un programa de intervención, hay que tener en cuenta que cumpla estos criterios que voy a enumerar a continuación. El primero, que comience temprano en la vida. La intervención temprana sabemos que es un importante predictor de buenos resultados en el plano social y comunicativo. Cuanto antes intervengamos, mejores resultados vamos a obtener a largo plazo. Segundo, que se pueda implementar a lo largo de las rutinas diarias del niño, que se pueda implementar en un contexto natural. ¿Por qué? Porque esto facilitará las posibilidades de generalización, es decir, las posibilidades de trasladar los aprendizajes adquiridos en un contexto a otros contextos. Recordemos que esta es una de las dificultades importantes que nos encontramos en la intervención con personas con TEA, la dificultad de generalizar los aprendizajes. Exacto. También que se base en estrategias basadas en la evidencia, ya hemos visto, que tenga respaldo científico. Claro. También que se adapte al perfil individual de fortalezas, necesidades e intereses del niño o de la persona con la que vayamos a intervenir. Como sabemos, el diagnóstico a veces nos dice muy poco o más bien nada sobre cómo es la persona. Por lo tanto, es imprescindible identificar cuáles son sus puntos fuertes y sus intereses antes de iniciar la intervención. Un aspecto realmente importante es, por tanto, realizar una evaluación inicial integral, identificar las habilidades que el niño o la niña ya domina y las habilidades que aún necesita aprender. Claro, porque el espectro es muy amplio. Claro. Debemos personalizar la intervención cuanto más mejor. Además, otra de las características importantes de los programas, o que debe cumplir el programa que seleccionemos, es que se debe centrar en las características principales del autismo y, sobre todo, que aborde habilidades funcionales y adaptativas. Estas habilidades son aquellas conductas o competencias que nos sirven para desenvolvernos en la vida diaria en entornos habituales. Vale. Además, debe incluir una evaluación sistemática del proceso. Esto nos va a permitir hacer un seguimiento y poder introducir los cambios que consideremos en la intervención. Claro, siguiendo siempre la evolución. Claro. Y por último, otra característica fundamental sería que implique a los cuidadores y a los familiares, siempre que sea posible, también a los niños o a los participantes en la toma de las decisiones en ese programa de intervención. En general, estas serían como 7 cualidades o características que debería cumplir cualquier programa de intervención que queramos llevar a cabo. ¿Y podrías darnos algún ejemplo para que acabemos de entender cómo aplicar estas características? Claro, hay varios. Por ejemplo, el modelo Early Start Denver es un programa de intervención basado en la evidencia, con un enfoque integral o global, que cumple con estos criterios a los que acabamos de hacer referencia. Este modelo incorpora conocimientos de diferentes disciplinas, como la psicología cognitiva, el análisis de la conducta o la neurociencia. Parece muy interesante, pero a ver si me lo puedes describir un poquito más para que podamos acabar de entender. Sí, claro, Monse, con mucho gusto. Mira, los orígenes de este programa, al que hacemos referencia, el modelo de Denver, se remontan a la década de los 80. Hay varios investigadores desarrollaron una intervención llamada modelo Denver y, partiendo de esta base, más recientemente se ha desarrollado el modelo Denver de intervención temprana. Fíjate que ya cumple el primero de los criterios de los que hablamos, intervención temprana. La mayoría de los enfoques de intervención intensiva temprana para niños con autismo cumple estas características básicas. Por ejemplo,
la participación del niño durante varias horas semanales, generalmente más de 20 horas, con objetivos específicos derivados de los resultados de la evaluación y con un sistema de recolección de datos para facilitar la evaluación del progreso y la medición de los resultados. Vemos que vamos cumpliendo esas características de las que hablábamos. Este enfoque para la intervención temprana tiene además un importante respaldo empírico, con investigaciones que indican que los programas con tales características pueden ser eficaces para mejorar la comunicación, las habilidades cognitivas y las habilidades sociales en niños pequeños con autismo. Otras dos características de las que hablábamos antes. El respaldo empírico y que se centre en habilidades centrales deficitarias de alguna forma en el ámbito del autismo. Dentro de este marco que cumplan estas características encontramos diferentes enfoques. En concreto, este modelo de Denver se caracteriza por un conjunto de principios, objetivos y estrategias. Las estrategias de intervención de este programa se basan en la idea de que las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas se enseñan y aprenden mejor en el contexto de intercambios socioemocionales significativos y gratificantes. Por ejemplo, en el contexto del juego con los iguales. Claro, por lo tanto funciona bien en un centro escolar también. Claro, ¿verdad? podría adaptarse perfectamente a los centros escolares. La consecuencia de esto es que la finalidad de este programa de intervención es tratar de implicar al niño en rutinas sociales caracterizadas por la atención conjunta. La atención conjunta no es otra cosa que la habilidad para compartir la atención con otra persona, sobre un objeto o sobre otra persona. Y también apoyadas en el afecto positivo compartido. Todo ello con el objetivo de contribuir al aprendizaje social espontáneo. Claro. Además, este programa incluye varias estrategias de intervención. Hablaré solo de algunas de ellas. Por ejemplo, el uso de secuencias de desarrollo, las rutinas de actividad conjunta o el uso de actividades gratificantes para los niños como refuerzo. Explícanos un poquito más estas estrategias para que sepamos sobre ellas. Claro. Respecto a las secuencias de desarrollo, por ejemplo. Nos referimos a secuencias de desarrollo cuando los objetivos de la intervención se construyen siguiendo la secuencia en que se desarrollan las habilidades en el desarrollo típico. Por ejemplo, el uso de una o dos palabras será un objetivo válido solo después de que el niño domine los precursores básicos del lenguaje expresivo, como el uso intencionado de gestos comunicativos, la vocalización espontánea o la imitación de sonidos. Es decir, hacemos esa secuencia temporal. Primero lo más básico y después vamos añadiendo objetivos con mayor nivel de complejidad. Seguir esta secuencia de desarrollo típico de las funciones sociocognitivas tiene como finalidad construir la base social para el desarrollo del lenguaje y la cognición. Como vemos, primero debemos utilizar gestos intencionados comunicativos, después vamos utilizando vocalización, imitación de sonidos, etc. En cuanto a las rutinas de actividad conjunta, estas rutinas sensoriales se basan en juegos interactivos cara a cara. Por ejemplo, juegos de cosquillas, cosas tan básicas como estas, ¿no? Rutinas de movimiento, canciones, retailas, todo este tipo de cosas las utilizamos en estas rutinas de atención conjunta. Durante ellas, las acciones y la atención de los participantes se centran en el compañero con el que se comparte la interacción. Por lo tanto, es una base sólida para el desarrollo de habilidades sociales también. En este tipo de rutinas, dos o más niños se unen para realizar una actividad, que puede ser juegos simbólicos o juegos con materiales, de forma que la intervención se apoya, como digo, en el aprendizaje social como núcleo de la intervención y, como consecuencia, la implicación social y afectiva es un componente crucial. Por último, entonces, es muy importante, por lo tanto, por lo que veo, trabajar mucho la parte social. Básicamente se centra este modelo de intervención, como he dicho hay otros, pero este modelo de intervención, el modelo Denver de intervención temprana, recordemos, sobre todo muy adecuado en educación infantil, claro, se centra en generar unas bases sólidas de desarrollo social y a partir de ahí desarrollar habilidades comunicativas, etc. Por último, otra de las estrategias que se emplean en el modelo de Denver es el uso de actividades gratificantes para los niños como refuerzo. Fijaos que los niños de desarrollo típico experimentan las interacciones sociales como intrínsecamente gratificantes, son reforzadoras para ellos. Este componente suele ser menos fuerte en los niños con autismo. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que los niños con TEA
también encuentran interesantes y motivadores estos intercambios sociales bajo ciertas circunstancias. La naturaleza placentera y predecible de estas rutinas de las que hablábamos antes, de juego, etcétera, crea un marco social significativo y gratificante que resulta motivador para los niños con TEA, según algunas investigaciones. Que también les gusta jugar. También claro les gusta sí, jugar. Con sus amigos. De hecho, o compañeros. Es muy común encontrarte a niños con TEA, tanto niños de educación infantil como también en educación primaria, que se acercan a un adulto de referencia, por ejemplo, para que les achuche, para que les haga cosquillas, para que, a pesar de la creencia de que los niños con autismo evitan el contacto social. Esto no es del todo cierto y nos encontramos esto en multitud de ocasiones. Es un estereotipo. Es un estereotipo, sí. Bueno, en lo que se refiere a los objetivos del programa, por seguir hablando del programa Denver, estos se establecen individualmente y de forma trimestral. Como decíamos antes, son programas que se llevan a largo plazo. La instrucción sistemática y el seguimiento del progreso permiten reflexionar sobre la respuesta a la intervención del niño, de modo que se puede garantizar que todos los objetivos se ajusten a sus necesidades y fortalezas. El proceso de evaluación se basa en una lista de verificación, es decir, en una herramienta de evaluación que mide el nivel de habilidad del niño en diversas áreas del desarrollo. Por ejemplo, tenemos que ir controlando también qué es lo que van aprendiendo, qué es lo que van consolidando, ¿no? ¿Entiendo? Eso es, por si hubiera que hacer alguna modificación en el programa o en los objetivos. Por ejemplo, analizamos la comunicación expresiva y receptiva, la atención conjunta de la que hemos hablado antes, la imitación, las habilidades sociales, el juego y también la motricidad fina y gruesa. La evaluación y la determinación de las fortalezas y debilidades del niño se basan en la observación directa del comportamiento del niño durante sesiones de juego, así también como en la información obtenida de la familia y de los profesionales que trabajan con el niño. Claro. Entiendo que entonces es el centro quien debe decidir, escoger qué tipo de programa utilizar Lo ideal, para niño. ¿Por centro? Lo ideal sería que los centros, los profesionales que trabajan con esos niños, decidan de forma conjunta junto con las familias y siempre que sea posible también, si los niños ya son de primaria, también contando con la decisión de los niños. Y hay que tener otro aspecto en cuenta también, que creo que hablaremos después sobre ello, que es las posibilidades del contexto. ¿Qué posibilidades nos ofrece el contexto y de qué recursos disponemos? Por tanto, hay que tener en cuenta estas características de los programas, pero también características del contexto en el que estamos, necesidades del niño y también la opinión de las familias. Yo no diría que es una decisión exclusiva del centro, sino que debe ser una decisión consensuada, teniendo en cuenta todos estos elementos y, muy importante eso, la comunicación con la familia. Porque la familia, al fin y al cabo, son quienes mejor conocen a sus hijos, a sus niños. Claro, exactamente. Nos hablabas también de las intervenciones focalizadas. Hemos hablado de intervenciones más generales, más globales, pero también hablabas de intervenciones focalizadas. ¿Cómo seleccionar, en este caso, la intervención más adecuada? Sí, como he comentado anteriormente, disponemos actualmente de una serie de guías que identifican entre 25 y 30 intervenciones focalizadas con respaldo científico, es decir, prácticas basadas en la evidencia. A la hora de elegir entre una y otra, es primero conveniente pararse a pensar sobre algunas cuestiones previas. Por ejemplo, en primer lugar, identificar la habilidad o los objetivos que queremos lograr. El comportamiento objetivo que deseamos lograr debe ser observable, como te decía antes, y estar claramente definido en el entorno donde ocurre. Por ejemplo, conductas como pedir ayuda para terminar una tarea, respetar los turnos de juego o de palabra, saludar a los compañeros, responder a una petición de un compañero. Todo este tipo de conductas son observables y se pueden medir, por lo que serían objetivos viables para este tipo de prácticas focalizadas. Por el contrario, objetivos como reducir la ansiedad, mejorar la motivación, sería necesario definirlos en términos operativos y observables. Claro, mucho más concretos, ¿no? Para que se puedan sean más palpables de alguna manera. Sí, una vez que hemos seleccionado el objetivo y hemos establecido ese objetivo observable y que se puede medir, debemos empezar a recoger cierta cantidad de datos
para identificar cuál es la frecuencia, la duración o la intensidad de esa conducta y realmente poder comprobar después si nuestra intervención está teniendo cierta eficacia o algún efecto sobre ella. Una vez que tenemos estos datos iniciales, podemos iniciar el proceso de identificación de potenciales prácticas de intervención basadas en la evidencia. Esto lo hacemos a partir de esas guías de las que disponemos. Estas guías relacionan estas 25 o 30 prácticas basadas en la evidencia con diferentes áreas del desarrollo. Por ejemplo, si necesitamos una intervención para desarrollar habilidades académicas, o adaptativas, o conductuales, o cognitivas, o comunicativas, sociales o de juego. En estas guías ya nos aparecen indicado para cuál de estas áreas es conveniente cada una de las prácticas basadas en la evidencia. Y una vez analizadas las opciones, se selecciona la práctica. Claro. Entonces, de todas estas intervenciones, deberíamos destacar alguna, ¿no? Como más importante o en la que nos tendríamos que enfocar. Claro, tendríamos que elegir alguna o varias en función de las fortalezas y debilidades. La personalizaríamos. La personalizaríamos. Como he indicado, todo depende de los objetivos de intervención, de las necesidades y fortalezas del niño, de las prioridades de la familia y de los recursos del contexto. Claro. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, si tuviera que destacar especialmente alguna de estas intervenciones básicas o interesantes en el contexto escolar, sería la intervención mediada por iguales, la instrucción directa, la intervención basada en antecedentes o el modelado. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de intervención en el contexto escolar? ¿En qué ayudan? Sí, por ejemplo, la intervención mediada por pares, a la que hacía referencia ahora, entre ellas y principalmente, puesto que son los compañeros los agentes de intervención, se multiplica por una parte la posibilidad de acceso a la misma, porque todos los compañeros están formados para llevar a cabo la intervención. Y al mismo tiempo reduce las demandas de atención al maestro o la maestra. Además, este tipo de estrategias proporciona oportunidades para interactuar con los compañeros y poner en práctica diversas habilidades sociales con variedad de iguales, lo que incrementa la posibilidad de generalizar de nuevo esas habilidades a otros contextos. ¿Y cómo la llevaríamos a cabo esta estrategia? Pues mira, el primer paso es la selección y entrenamiento de los iguales. Para la selección, algunos trabajos han empleado medidas sociométricas, junto a las sugerencias e indicaciones de los maestros. Aunque habitualmente los criterios más señalados para la elección de los pares son el deseo de participar voluntariamente en la actividad, ser competente socialmente y, obviamente, mantener una buena relación con el estudiante con autismo, además de compartir intereses con el alumno al que se dirige la intervención. Claro, tienen que ser alumnos que estén ya predispuestos, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Para empezar. Claro. A continuación, lo que se realiza es el entrenamiento de los pares, de los iguales. En primer lugar, es conveniente realizar una formación sobre las características del autismo, enseñarles a los niños o a los adultos, en el caso de que sea con adultos, porque esta intervención se puede aplicar también en el ámbito de la educación superior, por ejemplo, cuáles son las características centrales del autismo. Y posteriormente, después de esta primera formación, una segunda formación en estrategias específicas para interactuar con los estudiantes con autismo. Por ejemplo, cómo iniciar una interacción, cómo ofrecer ayuda, cómo mantener una conversación. ¿Esto sería en primaria? Esto puede hacerse desde infantil hasta educación superior. ¿Formamos a los niños en infantil sí, ya? Hay algunos programas que trabajan la neurodiversidad desde el ámbito desde la etapa de educación infantil, por ejemplo. Pero además se puede extender, como te digo, hasta la educación superior. Hay actualmente varias universidades en las que se está trabajando con esta metodología, con estudiantes con TEA o con Asperger, que es una variación o una variante del autismo. Entonces son los compañeros los que ayudan, por ejemplo, a los estudiantes con TEA o con autismo a unirse a un grupo de trabajo en la universidad. Quedan fuera de la universidad para hacer trabajos o incluso para salir en actividades de ocio y tiempo libre. Es una técnica que, como te digo, es muy flexible en ese sentido. La base es la misma, pero se adapta a la madurez y al contexto. Claro, la metodología es la misma, pero se adapta a las características o a la edad de los participantes. La verdad es que es muy interesante, porque es un aprendizaje que ya llevas de por vida, ¿no? Si lo aprendes en infantil o en primaria, ya lo llevas de por vida.
Quizá donde menos se esté usando y donde más falta haga es en educación secundaria. Imagínate, claro. Al menos no tengo conocimiento de que aquí en España se esté llevando a cabo estos modelos de intervención en secundaria. Puede que sí, pero yo no los conozco. Sí, sería interesante, porque además es una etapa complicada de por sí, y será interesante pues poder tener esa formación y esos alumnos referencia, al menos de inicio. Sí, sobre todo también por un aspecto particular de este modelo de intervención que acabo de mencionar, y es que también de alguna forma reduce la carga sobre el profesor o la profesora, claro, porque son los propios compañeros, una vez que haces el trabajo inicial, ya son los compañeros los que llevan a cabo la intervención, básicamente. Llegamos ya al final del podcast, Jairo. Ha sido un podcast súper interesante para volver a escuchar, porque yo creo que hay una información que tenemos que digerir allí, muy interesante. Pero me gustaría que compartieras algún último mensaje que tú creas importante de todo lo que nos has explicado. Muchas gracias, Monse. Pues fíjate, considero que es fundamental que el modelo de intervención se ajuste a los objetivos, a las necesidades y a las fortalezas del niño o la niña con la que vamos a intervenir, a las prioridades de la familia y a los recursos del contexto. Ya he incidido en esta idea antes. Pero todo ello derivado de una evaluación inicial, integral, que permita identificar las habilidades que el niño o la niña ya domina, las habilidades que necesita desarrollar y los aspectos del contexto que pueden favorecer y obstaculizar el desarrollo de las mismas. A mi juicio, esto es básicamente la clave del resto de la intervención, la evaluación inicial para saber de dónde partimos. Este sería el mensaje clave que me gustaría trasladar. Perfecto, yo creo que lo has trasladado perfectamente y espero que a nuestros oyentes les haya resultado útil, interesante y que, bueno, igual están pensando en utilizar toda esta información que nos has brindado. Muchísimas gracias, Jairo Rodríguez Medina, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros y gracias a todos por escucharnos también. Es un placer siempre compartir este espacio con vosotros. Para nosotros también. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Esperamos estar muy pronto con vosotros otra vez. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.